El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dice que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Déjenme ubicarlos un poquito en el contexto de lo que hemos meditado para poder entender lo que hoy Pablo nos presenta. Déjenme ir un día anterior, o sea, ayer. Pablo está escribiendo los Romanos y Pablo está invitándonos a tomar conciencia, primero, de lo que es el pecado. Y cómo muchas veces hemos cambiado el concepto de pecado por cuestiones como derechos humanos. O sea, ya no existe la conciencia de pecado. Ya no hay pecado, es simplemente gustos, preferencias o derechos. Ya no hay aborto, no hay asesinato. Es simplemente los derechos de una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. Pero ya no es pecado, no es malo. Así no lo presenta. Entonces, el mundo y muchos católicos han caído en eso y por eso vienen consecuencias. Consecuencias que a veces no nos damos cuenta o no relacionamos. Déjenme planteárselos desde un ámbito más sencillo. Si una persona se come algo y de momento, después de comer, a los pocos momentos o pocas horas después se empieza con diarrea y vómito, ¿qué es lo primero que pensamos? Algo me cayó mal, lo que comí me hizo daño, ¿sí? No va a pensar, ay, es que fue el sol, o es que alguien me vio feo. Pues sería ilógico. Cuando tienes diarrea, tienes vómito, y así de repente, después de la comida, lo primero que piensas, algo me cayó mal, o la comida estaba echada a perder. Hay una lógica en el entendimiento de ese proceso. Pero cuando no entendemos eso a nivel espiritual y de las cosas que estamos viviendo, que no es otra cosa que muchas veces la realidad de la vida de pecado que llevamos, entonces vamos a buscar soluciones en otros ámbitos cuando la causa de lo que estamos viviendo no es otra cosa más que el pecado. Se los voy a explicar. Dice: hermanos, por la dificultad que tienen ustedes para entender estas cosas, o sea, Pablo, muy paternal y muy maestro, se abaja a un nivel donde podamos entender. Voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza, del pecado y de la maldad, hasta llegar a la degradación. O sea, el ser humano cuando vive en el pecado se degrada como ser humano. Y una persona que se degrada no puede estar bien. No está bien mentalmente, no está bien sentimentalmente, no está bien espiritualmente y no está bien físicamente. Desgraciadamente ya no vemos la relación entre el pecado y las consecuencias. Vivimos las consecuencias, pero hemos quitado la causa, o la hemos ignorado, o nos la han camuflajeado. No es por esto. Y entonces buscamos las soluciones en realidades que no nos van a ayudar, pero que incluso nos van a dañar más. Como por ejemplo las limpias, la brujería, el reiki, la yoga, para que estés bien. Pero el problema de raíz en el hombre es no darse cuenta del daño que se está haciendo por su forma de vida. Entonces dice, hasta llegar a la degradación. Si ahora
Ahora, ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Entonces, la degradación o la santificación. Desgraciadamente, estamos viviendo una degradación, pero no la atribuimos a la causa original, la falta de Dios o el pecado que tenemos nosotros. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. Muchas personas no se dan cuenta que están mal. Yo lo vi en algunas personas que se acercan. Padre, es que yo no sabía que esto era pecado. ¿Y qué es lo que sucede cuando tomamos conciencia? Dice Pablo, ¿qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? O sea, no sabíamos que estábamos mal. La ignorancia puede ser peligrosa. Yo no sabía que este alimento no se debe de comer así, por eso me enfermé. O yo no sabía que se había echado a perder. La ignorancia no nos exime del daño que podamos tener. Entonces Pablo, estoy haciendo una recapitulación del día de ayer, ¿sí? Dice que lo llenó de vergüenza. ¿Qué fruto has obtenido de tu vida de pecado? Pues vas a decir, pues me siento bien. No, los frutos verdaderos son la alegría, el gozo y la paz, que no viene de tu exterior, que no viene de que las cosas estén bien a tu alrededor, de que todo el mundo te quiere y te apapache, de que te traten bien, de que te vaya bien en el trabajo, que tengas dinero, que tengas salud. Eso no es la verdadera paz, porque desgraciadamente muchas cosas a nuestro alrededor no las podemos manejar, controlar o cambiar. La paz viene de adentro, de esa experiencia en Dios, que a pesar de lo que está a tu alrededor, tú vas a tener la fortaleza, la estabilidad, la fuerza, la capacidad de amar, de perdonar, de servir, aunque las otras sean unas mulas petateras, pero tú tienes eso. Entonces, dice, ¿qué frutos vas a obtener? Ninguno, ningún fruto bueno, ¿sí? Pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora ya libres del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad. Entonces, el primer paso que Pablo nos planteaba ayer era hacer conciencia de una realidad que está latente, el pecado. El mundo nos ha quitado esa conciencia de pecado y nos dice, la homosexualidad es normal, es buena, es saludable, el aborto es un derecho de la mujer porque tiene derecho sobre su cuerpo, la eutanasia, que es ayudar a bien morir a los que están sufriendo para que no sufran, hay que matarlos, no se dice asesinato, se llama muerte digna para que no estén sufriendo los seres queridos, ¿no? Se le llama trastornos de la atención a un niño con un problema que simplemente, pues el problema es la falta de atención de sus papás. Pero como los papás no están dando cuenta de que están mal ellos, el niño vive las consecuencias de ello y les dan su Ritalin, su medicamento para que ponga atención. Entonces, vean la ignorancia en la que caemos. Casi siempre culpamos a medio mundo de lo que me está pasando, ¿sí? Vienen conmigo muchas personas, parejas, padre, es que mi esposo, es que mi esposa, y empieza un pleito, es que ella me hizo, por eso yo hago esto, no, es que él me hizo, por esto yo hago esto. O sea, no me doy cuenta de mi pecado y le echo la culpa al otro. Independientemente de la culpa del otro, esto no me justifica para cometer mis pecados. Si el otro me fue infiel, si el otro a esto me justifica para mentarle la madre, para humillarlo, para caer en accesos de ira y maltratarlo, no me justifica. Pero esto es lo que hace el pecado, no da estos frutos. Entonces, el pecado paga con la muerte. Y la muerte no solamente es la muerte eterna, empieza aquí, empieza con esa incapacidad, repito, de tener paz, alegría, gozo, la fuerza que da Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea hoy la palabra de Dios? Primer elemento es detectar el pecado. Esto está mal, se acabó. Segundo elemento, no lo dice Pablo, aunque ya reconozco que mi cuerpo pues tiene esta tendencia, se llama concupiscencia. Esa tendencia que tiene el cuerpo a satisfacer, ¿qué son los pecados capitales? Sino apetencias descontroladas. La gula, ¿es malo comer? No. Pues es parte de nosotros, pero ya cuando comes sin control, la lujuria, ¿es malo tener deseos sexuales? No, es parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando toma el control de mí y no lo manejo. Entonces, todos los pecados capitales no son más que esas apetencias exageradas en donde yo no puedo luchar contra ellos.
Hoy Pablo nos habla precioso. Dice, bien sé yo que nada bueno hay en mí. O sea, primer paso, reconocer el pecado que habita en mí. Yo puedo tratar de cambiar de ciudad, de familia, de todo, porque son muchos problemas. Pero ¿qué crees? No puedes huir de ti mismo. No puedes huir de tus miserias. No puedes huir de las tentaciones, porque muchas de esas tentaciones te van a acompañar a donde tú vayas. ¿Sí? Entonces a veces creemos que la vida se va a solucionar cambiando de marido o cambiando de situaciones. Puede ser que sí te ayude, pero no va a cambiar el hecho que Satanás va a estar ahí, aprovechándose de tu naturaleza caída. Por eso es el pecado original. Y dice, bien sé yo que nada bueno hay en mí. Es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. Concupiscencia, tentación. Todos somos tentados. No creas que ya venciste a Satanás. Satanás no descansa. Tú puedes descansar, pero él no. Él va a buscar siempre la manera de estarte perturbando. Siempre. Aparentemente tú puedes vencer en una batalla, pero al rato se va a volver a presentar de otra manera o con mayor fuerza para perturbarte. Mucha gente cae en la desesperación y dice, padre, es que por más que lo intento, no te desesperes, la lucha es todos los días. Yo lo comparo como con los vecinos que tenemos aquí atrás. Son unos vecinos que a veces les encanta tocar, pero tocan de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Y todavía dijéramos, cantan y tocan bien, parece pito descompuesto. Y a una vez alguien le fue y les dijo, oiga, por favor, y sí se callaron. Pero al día siguiente volvieron a hacerlo, entonces pues ya, ¿qué ganas? ¿Enojándote? No, sabes que así son tus vecinos, no los vas a cambiar y vas a... O sea, simplemente estás preparado que sabes que en cualquier momento se van a poner así. Bueno, de alguna manera es exactamente la tentación. La tentación, por más que tú quieras alejarte, te alejas a veces de una persona o de una realidad, pero la tentación te va a seguir a todos lados donde vayas. Si no es en un aspecto, va a ser en otro. Pero es una realidad que acompaña a la naturaleza caída del ser humano. Esto tienen que entenderlo para que no caigan en la desesperación. Al contrario, hay que estar en guardia, hay que estar preparados, porque la batalla es real. Un católico no puede estar de vacaciones de la vida sacramental, no puede estar de vacaciones de la Santa Misa, no puede estar de vacaciones de su vida de oración, porque Satanás no sale de vacaciones. Satanás no descansa. Entonces dice, en efecto, yo puedo querer hacer el bien. A ver, ¿cuántos se identifican con esto? Yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Levante la mano, ¿quién le ha pasado eso? No, pues qué chafas católicos. Sí, quiero hacer el bien, pero no puedo. Y no quiero hacer el mal, pero me sale naturalito, padre. Hasta así, hasta me aflora, o sea, me sale tan natural y no me esfuerzo, de verdad. No sé cómo le hago, pero me salen muy bien los cortes que hago de las personas. Una tijereada, si yo debía haber sido modisto, sí, hacer cortes de personas así tijereadas, pero bien sabrosas. Ay, es que no quiero hacerlo, pero se me ponen de pechito, padre, pues ya, ¿qué puedo hacer? Ay, yo no quiero darme un taco de ojo, pero pues es que, ya estamos de mensos. Entonces, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entonces dice, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino la naturaleza caída que está en mí, o sea, sino el pecado que habita en mí. Todas las cuestiones del pecado habitan en nosotros. Y Satanás se aprovecha de eso. Por eso somos mensos. Ay, padre, ¿por qué me insulta? No estoy insultando. ¿Qué es una persona mensa? Una persona mensa es una persona medida, limitada, mensurable. Una persona inmensa solamente es Dios. Dios no tiene medidas. Dios no necesita para existir. Nosotros necesitamos aire,
comida. Necesitamos gente, necesitamos cosas para existir, somos medidos. Y en esta naturaleza medida, Satanás se aprovecha. Y entonces habita en nosotros esta realidad. Quiero hacer el bien, pero hago el mal, que no quiero. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón. Lo que nos hace diferentes de los animales es el entendimiento, la libertad y la voluntad, o la inteligencia, entendimiento y voluntad, ¿sí? Que me permite tomar decisiones sobre lo que siento, sobre lo que quiero. Un animalito me da mucha risa, pero a veces las señoras ven a un par de perritos apareándose y les echan agua. ¡Ay, cochinos! Oye, espérate, ¿cuál cochinos? Pues si es natural en ellos. Y ellos no van a decir, oye, vámonos al cuartito para que nadie nos vea. No, es parte de. Nosotros no lo vamos a hacer. O sea, una pareja no lo va a hacer en un lugar público, aunque ya lo hacen y les vale gorro, ¿no? Pues lo hacen en la televisión y todo el mundo los está viendo. Pero esa es precisamente esa capacidad que Dios nos ha dado del entendimiento, la voluntad y la libertad para saber controlar las necesidades y no dejarme gobernar por ellas. Un ejemplo muy simple y muy tonto. Aquí esta jovencita que está ahí sentada, no sé si esté al lado de su hermano, su novio, su esposo, o qué será, ¿qué es de ti? Tu novio. ¿Sí sabes por qué se le llama novio? Porque no vio en la que se metió. Entonces, vamos a suponer que el novio, de repente, pues tiene ganas de hacer popó, se para, se baja y ahí se pone a hacer popó. No, obviamente por lógica no. Sale corriendo al baño, al lugar adecuado. Obviamente, en este sentido, pues es lo básico. Pero el hecho de que tenga un arrebato de coraje y agarre a patadas a su novia, pues espérate, esto ya no está bien. No tiene control. O se le presenta una chamacona y dice, quiero todo contigo. Bueno, pues nada más tantito. No tiene control. Esto es la realidad a la cual todos nos exponemos, todos. Nadie está exento. Y a veces nos agarran mal parados, o a veces agarras mal parado a otros. Lo importante es hacer conciencia que yo tengo que ejercitar mi voluntad, mi libertad, mi entendimiento, para poder decir no a las cosas. Y esto a veces no es suficiente, más bien no es suficiente. Porque yo puedo tomar conciencia de que estoy mal, de que esto es pecado, pero me vence. No puedo. Y entonces viene aquí el Chapulín Colorado. Dice, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Y aquí viene el Chapulín Colorado. Pobre de mí, ¿quién podrá defenderme? Bueno, no lo dice así, pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia. La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vean todo este proyecto, en estos versículos se encierra toda una teología, todo un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Descubrir el pecado, denunciarlo. Segundo, saber que ese pecado va a estar acechando toda mi vida y que esto me hace hacer cosas que no quiero y que por más que yo lucho no puedo. Entonces necesito la gracia de Dios para poderlo hacer. Y la gracia de Dios no es más que la fuerza de Dios en mí a través de los sacramentos. Los sacramentos no son adorno. Los sacramentos son la gracia de Dios que me fortalece. Bautizo, confirmación, comunión, confesión, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal. Todas las herramientas necesarias del poder de Dios, la vida de oración, la meditación de la palabra de Dios, las obras de misericordia. O sea, todos estos elementos me da la gracia de Dios para poder soportar y enfrentar la naturaleza de la tentación. Y aún así caemos, Tampoco hay que justificar, bueno, pues voy a caer, entonces vénganos tu reino y al rato me confieso. No,
No se vale. Ayer fue, o antier, ayer creo, fui a confesarme con el padre Che. Es un santo ese varón de Dios, me gusta confesarme con él. Entonces ya llegué, bueno, llegué primero a la capillita, hice mi examen de conciencia, me puse a rezar, llegué con el padre Che. Bueno, me trata con mucha misericordia y mucho amor. Ya me sienta en su sillón, bien bello, él en la silla y a mí me pone en su sillón reclinable. Oye, pues, y bueno, ya me pone ahí, se acerca la cabecita, me apapacha, me da mi apapacho, y entonces, a ver, ya empezamos con una Ave María, y bueno, a ver tus pecados. Y empecé a decirlos, y él de repente, todavía no terminaba de decir, dice, y este, sí, padre, pero sí se los iba a decir. No, hombre, si él me los sacó así, dice, no, y este. No, pues digo, pues ya los traía bien pensados, pero es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que me ayuda a levantarme, a luchar. Solamente con eso puedo vencer y puedo enfrentar las miserias. Pero si me alejo de Dios, pues no le doy tiempo, no le doy la importancia a mi vida espiritual, pues obviamente esto va a llevarnos a la depresión, a la desesperación, al odio, a la tristeza y a las puertas falsas como el Reiki, la yoga, el tarot, la adivinación, las limpias, todos estos elementos que Satanás te presenta para que tú estés bien. No te das cuenta que estás mal por tu vida de pecado. Y entonces buscas las soluciones en otras cosas que te van a aplastar más, que te van a destruir más. Entonces, es interesante este planteamiento. ¿Quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, termino con el Evangelio. Hay que aprender a leer, hay que aprender a leer los signos. Dice mi Señor, ahorita que está esto del huracán, Patricia, pues ya se veía venir, había signos en la humedad, en el clima, en todo esto. Y dice el Señor, ustedes son capaces de leer cuando va a llover o cuando viene un viento de Santana, pero no son capaces de entender y de leer, hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué no sabes interpretar que lo que te está pasando no es otra cosa más que tu vida de pecado? Que no has luchado, que te estás haciendo tarugo y que no le estás poniendo ganas y estás culpando a medio mundo de tus estupideces, de tus caídas, cuando tu responsabilidad es, independientemente de lo que hagan los demás, tú tienes que responder de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ti, no a lo que los demás hagan por ti. Siempre nos justificamos, siempre encontramos un tarugo a quien culpar, a quien juzgar, a quien criticar. La gente que critica a los demás porque tiene miedo de verse a sí mismos. Es más fácil ver las estupideces de los demás que verse a sí mismos. Toda la gente que le encanta criticar es porque es cobarde y no se sabe ver a sí mismo. Y empiezan, ay, ya te fijaste, ay, que esto, ay, que aquello, cobardes. Porque no son capaces de verse. Y es una distracción muy buena que hace Satanás, para que no seas capaz de verte los signos de los tiempos presentes. Si estás haciendo eso, es porque hay tormenta en tu interior. Hay un huracán que está destruyendo tu vida. Hay un huracán, hay un terremoto dentro de tu interior. Pero no lo ves, porque no eres capaz de entender los signos. No eres capaz de entender que si estás enfermo, que si estás odiando, que si estás juzgando, que si estás criticando, es que hay una tormenta dentro de ti. Por eso, hipócritas, dice Jesús, y lo dice fuerte, saben leer las cosas de los demás, pero no eres capaz de leerte a ti mismo. Cállate la boca, deja de juzgar y aprende a verte a ti. ¿De qué fregados te sirve estar viendo lo que hagan o no hagan los demás cuando tú estás hundido en el lodo o en el excremento? Híjole, está fuerte, ¿verdad? Ya mejor me callo porque también me toca a mí. Necesitamos hacer conciencia de ello. Hipócritas,
Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? O sea, este es un discernimiento espiritual. Vamos a traducirlo en el ámbito físico. Yo ayer tuve que ir de urgencias con la doctora porque traigo un dolor muy fuerte en la rodilla. Es una lesión de mi juventud, de jugar cascaritas en la calle, y me lastimé la rodilla, quedé mal. Se me formó un tumor, luego me lo quitaron, pero el caso es que de vez en cuando se me atora y viene un dolor muy intenso. Ayer estaba cojeando y ya no aguanté y fui con la doctora. Y pude leer que si no iba con ella, pues obviamente iba a tener que empezar a hacer muletas porque ya ni apoyar podía. Gracias a Dios me atendió, me puso acupuntura, luego aquí te traigo un emplaste de puras hierbas chinas y unas hierbas que me dio para tomar. Ahorita es soportable el dolor y estoy más tranquilo. Cuando tengo temperatura, cuando me duele la cabeza, pues entiendo que tengo un problema, ¿no? Y voy al médico. O hago los menjurjes o recetas que te dan no, que tomes esto. Ahora que con lo de la tos, no, hombre, me dieron de recetas, hasta hoy ya voy a poner mi botánica, ¿sí? De tantas hierbas y no, y muy buenas algunas. Otras así como que, gracias, mejor no, porque estaban medio raras. Pero veo la necesidad, aprendo a leer los signos de mi cuerpo. Eso lo podemos entender muy bien. Me duele la cabeza, traigo diarrea, tengo temperatura, bueno, pero no soy capaz de entender los signos de mi alma, de mi espíritu. Soy ciego, sordo y tonto, no lo veo. Y por eso Jesús habla fuertemente: hipócritas, tienen que aprender a ver, a juzgar por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. O sea, tener capacidad de discernimiento. ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y termino con una esperanza muy hermosa, especialmente para aquellos que dudan del purgatorio y que donde dice en la Biblia del purgatorio que es un lugar de purificación, y que los protestantes, ¿dónde dice en su Biblia? Bueno, aquí viene un elemento muy interesante. Cuando Jesús habla del castigo, o sea, del infierno, no dice pórtate bien y luego sales, ¿no? O sea, el castigo es eterno, ¿sí o no? Pero la parábola que utiliza aquí nos habla de un segundo aspecto muy interesante. Dice: cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo en el camino con él, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. ¿A qué se está refiriendo? Al purgatorio. Si no existiera purgatorio, estuviera hablando del castigo, diría, pues, como lo dicen otros pasajes, se echará afuera, donde ahí será el llanto y rechinar de dientes. Será el dolor eterno. Pero aquí dice, no. O sea, ponte de acuerdo para evitar entrar a la cárcel. No saldrás de ahí hasta que no pagues lo que debes. Entonces, es una alusión a ese lugar de purificación. Claro, Jesús no quiere ni siquiera que entremos al purgatorio. Ayer que explicaba esto, Madre Blanquita, al terminar la misa, me dice, entonces Jesús tampoco quiere el purgatorio. Pues claro que no, el Señor quiere que entremos directamente a la vida eterna. Pero el purgatorio es proceso de purificación, por lo que no supe purificar aquí, por lo que no supe evitar aquí. Pero existe el purgatorio, que es un lugar de misericordia para poder entrar después en la presencia de Dios. Entonces, concluyo. Me emocioné, ya me pasé, pero bueno, al fin le robo tiempo al programa de Madre Blanquita. Primer elemento de ayer, discernimiento, lo que es pecado. Segundo elemento, reconocer que este pecado, en diferentes momentos de mi vida y en diferentes circunstancias, va a ir acompañando. Algunos pecados o algunas tentaciones ya no aparecerán, otras te van a acompañar toda la vida. Tercero, este pecado tengo que luchar con él, tengo que luchar contra él.
Tengo que estar alerta. Cuarto, no soy capaz de vencerlo. Tengo que luchar y me doy cuenta que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Quinto, ¿quién podrá defenderme? Yo. No es el chapulín colorado, la gracia santificante a través de los sacramentos y la vida de oración y todo eso. Y por último, y es aprender a descubrir tu necesidad de discernir cuando estás mal. ¿Sí? Deja de ver si hay tempestad, deja de ver si hay en los demás, pierdes tiempo. Tú no vas a responder por ellos, tú vas a responder por ti. Bueno, si son tus hijos, sí hay que ayudarlos, orientarlos, pero llega un momento en que los hijos ya no van a obedecer. Yo no los conozco a ustedes tres, pero vamos a suponer que tu mamá te diga, no te conviene ese muchacho, déjalo que... Ay, mamá, yo lo quiero. ¿Cuántos años tienes, mija? 16. Bueno, todavía te pudiera jalar las orejitas, que más o menos así. Ay, mira, este muchacho está re feo. Ay, mamá, yo lo quiero. Ya en la adolescencia, pues está difícil que te hagan caso, ¿sí o no? Por eso se le llama burrocencia, no adolescencia, burrocencia. Pero hay que decir, hija, mira, es esto, es esto. Pero llega un momento en que, bueno, hija, si tú te quieres romper el hocico, pues allá tú, conste, yo te lo dije, pero ya es cuestión tuya. Qué difícil. Pero en ese sentido está bien porque es la obligación del papá. Pero qué fregados me sirve estar viendo a todos los demás, estar juzgando, estar viendo lo que hacen, no lo hacen. Pierdo tiempo. Ese tiempo valioso que debía estarme viendo a mí para ser mejor ser humano, mejor cristiano. Satanás es astuto y te da un don buenísimo para que estudies corte y confección. O sea, tijereas a todo mundo. Criticas, juzgas y justificas tus estupideces en las estupideces de los demás. Aunque tu marido sea un desgraciado infeliz, poca ropa traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, coqueto, pizcapocho, cusco y pispirieto, viejo, rabo verde, la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde, no te justifica a ti para hacer lo que estás haciendo. O al revés, que tu mujer sea una vieja histérica, hipocondriaca, menopáusica, lunática y todo lo que tú quieras, no te justifica a ti para hacer lo que estás haciendo. Eso es lo que nos dice. Tienes que aprender a interpretar, a juzgar lo que tienes que hacer. Y por último, confiar en la misericordia de Dios, que incluso ha puesto el purgatorio para nuestra salvación. Pero no es lo ideal que entres. Por eso, si vas por el camino, arréglate. Hubo una escena muy tierna, muy hermosa. Yo no le dije nada a mi mamá. La llevé a ver a sus hermanos, uno de sus hermanos más chicos. Fueron 13 hermanos. Mi mamá, la más grande, y le dijo a uno de mis tíos, oye, ¿tú nos vas a enterrar a todos? Porque se ve muy fuerte mi mamá a comparación de algunos de sus hermanos. Entonces estábamos en el hospital, después de que me acerqué, le di la unción, le hablé al oído, le dije, tío, ¿te arrepientes, tío? ¿Perdonas, tío? Pide perdón. Y le di la absolución y la indulgencia plenaria. Mi mamá se acercó. Y aunque llevaron una relación muy bonita, muy sana, mi mamá y mi tío, le dijo al oído, le digo, Sergio, te pido perdón si en algo te ofendí. Y yo te perdono en lo que me hayas ofendido. Y mi mamá se quedó tan tranquila. Y esto, gracias a Dios, lo he aprendido, lo he ido aprendiendo. ¡Pum! Tu adversario no es tu enemigo. A veces son las personas con las que convivimos. Y les debo mi amor, les debo mi servicio, les debo mi comprensión, les debo mi paciencia, les debo mi tiempo, les debo lo mejor de mí, no se los di. Esos son tus adversarios, son a todos aquellos que les debes y por tu egoísmo, por tu falta de conciencia de pecado, por tu ignorancia, por tu soberbia, por estar viendo lo que los demás hacen, tú no hiciste. Ponte bien con tu adversario, porque ese adversario, imagínate, una persona que de alguna manera pudo haberse salvado por algo que tú pudiste haber hecho. Pero como estabas tan ocupado en otras cosas, no ayudaste a esta persona.
y en su condenación va a ir un billete de deuda, un ticket de deuda. No me tuviste paciencia, no me hablaste de Dios, no me amaste lo suficiente. Ay, ay, ay. Por eso es la confesión. Cuando Madre, me arrepiento de todos mis pecados olvidados, mal confesados e ignorados. Cuántas estupideces ignoradas que pudieran ser notas de deuda que Dios perdona si hacemos conciencia. Si vas por el camino, cuando vayas con tu adversario, entiende qué significa adversario, no solamente tu enemigo, a presentarte ante la autoridad, el juicio final. Haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino, mientras vives, para que él no te lleve ante el juez. Me debe, no me dio, me hizo. El juez te entrega a la policía, los ángeles, la policía te mete en la cárcel, purgatorio. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Un pequeño retiro espiritual para nuestras almas. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.